Bueno, yo nací en San Carlos Corrientes, en provincia de Corrientes. Vine a los 7 años acá a Garupá. Y entré a la escuela acá y seguí hasta quinto grado. Y bueno, y después mi papá era tropero, llevaba animales por tierra a caballo hasta El Dorado, por ahí, duraban un mes y medio, volvían, yo me quedaba en mi casa con mi mamá porque dejamos la escuela y todo para seguir haciendo algo para ir viviendo. Bueno, acá esta zona, toda allá donde que se ve todo el agua, todo eso, había 160 olerías. 160 olerías, después cuando vino Yacyretá, empezó, que se largó el agua, empezó a limpiar todo eso ahí, porque antes de largar el agua, limpió todo, el monte, todo, viste que está cortado, todo completo, y entonces le reubicaron a todos los oleros en San Isidro. Y esta parte quedamos acá porque de ahí del alambrado para acá, hasta acá más o menos, Yacyretá, que yo quedé acá con la casa. Y esta parte de Carlos Enrique. Carlos Enrique que tenía la obra, acá que hizo todas las viviendas estas. Entonces, y pues, Carlos Enrique nunca se ocupó de nada, y yo como estoy acá, Yacyretá dijo, bueno, cuando avanza la obra le vamos a indemnizar a ustedes los dos, que está Chillo Roja y yo nomás. Estamos los dos y le vamos a indemnizar. Entonces, bueno, hasta el día de hoy, alambrado, se corrió un alambre para allá nomás, dijo, quédense nomás ahí en la zona, y que seguimos quedando. Y después yo hablé con Carlos Enrique y me dijo, bueno, ocupá, y bajé la luz, en mi nombre me dio la municipalidad, ocupo como permiso de ocupación, bajé la luz, todo completo, y sigo hasta allá, hasta la esquina. Ahora tengo que arreglar todo el alambre, y bueno, de mi época, los Salinas, Epifanio Salinas, que tenían allá abajo la olería, y después está otro señor, apellido, me acuerdo de los Salinas, lo que más me acuerdo, porque había 160 olerías, imagínate, están todos para San Isidro, algunos ya murieron, otros ya. ¿Se hace la misma forma de antes el ladrillo o Sí, cambió? a mano sí, tiene las mesas, siempre se saca, se amasa el barro, se saca en carretillas, se lleva y se corta así en la cancha. Estoy carpiendo porque yo no estaba acá hace poco, otra vez vine de vuelta acá porque estaba para allá, en otra olería estaba alquilando. ¿Sigue siendo como antes, bosta y barro, como dice el peronismo o no? No, no, barro y acerrín. Acerrín tiene que ser de pino porque de eucalipto no sirve. Y Do- bueno, acá era un puente, era una ruta, un camino de tierra, y era un puente largo de madera que se cruzaba y se brindaba con candelaria. En ese tiempo venían todos los colectivos por ahí que se llamaban los colectivos de madera todavía, el ETPA, decía. Y bueno, de ahí después yo vivía allá en la esquina, acá en Garupá, de la parada vieja ahí, que está una parada en el medio de la calle, que está Don Rodríguez con un kiosco, y en el frente está el juzgado de paz, que era el juez Don Barreiro, ese tiempo, y se alquilaba de los Benítez, era de la Pocha Benítez, que ahí eran toda la casa de ellos, ahí donde ahí está el juzgado de paz. Y era una tienda, ramos generales completo ese tiempo, tenían todo ahí ellos puestos. Después de la esquina de Benítez se cambiaron al frente del juzgado. Y todavía yo me fui a enrolarme, me llamaba Gregorio Teleforo, y me dijo el juez, un rengo era, que el secretario don Barreiro me dijo, ¿qué tan largo tu nombre? Te vamos a poner Teleforo y listo. Me fui acá a la escuela, acá de Garupá, era una escuela todo de madera, superior era una casa todo de madera, un galpón,
y después el resto era de materiales con un sótano abajo de aquel tiempo que hacía Perón, con un sótano abajo para resguardo, viste, de aquellos tiempos, viste, que venían. Y ahí hice todo, y después se modificó toda esta escuela, ahora es un señor, antes era de madera casi todo. Me habla de la escuela 57. Sí, la escuela 57. Bueno, Y después estaban acá doña Ana Corti, con la casa de 2 pisos que hasta ahora está todavía después de la comisaría en la esquina. Ahí se hacían los bailes en aquel tiempo. ¿dentro de la casa o al frente? Dentro de la casa era grande, era un patio, había un salón grande. Y acá, al lado de la escuela, acá para abajo, había otra casa donde están el hogar. Todo ese era de un señor Lalo Amarilla. Era eso, todo era otro salonazo. Y tenía también también un tienda y así ramos generales también. Y después está la de 2 pisos, que está la hija de Mamerto Gatti, que ahí están los Torres. Todos los Torres eran ramos generales, esa era la casa más grande. Y después en la otra esquina que está ahí de la municipalidad, donde aquí está el buffet ese, está un bar y billar La Alegría, que era de tono alegre. Sí, sí. ¿De qué buffet? Yo trabajaba ahí en Lavacopa, era mi padrino. Ah, Sí, su padrino de nacimiento, de bautismo. no, de confirmación. Sí. ¿Dónde se hizo la confirmación? Acá en la iglesia de Garupá, hasta ahora ahí. En la María Auxiliadora. Sea María ¿Se Auxiliadora. acuerda de eso? ¿Cómo fue su confirmación? Y no, ya no más. Yo sé. Era muy buena persona, al menos para los más pobres y eso. Después tenía fuera del bar y Villar de Alegría tenía una churrasquería atrás y lo que sobraba le daba a la gente. Era muy buena persona. Y ahí antes de eso, en el frente, había otra casa de madera larguísima que estaba también tono alegre, ahí vivía con la familia. Todo ahí estaba primero y después se pasó al frente. Y en ese tiempo no, el tren y había el coche motor nomás, que iba de Posada a Santo Tomé nomás. Y había un colectivo nomás que venía una vez a la mañana y después para una a la mañana que traía las maestras y otro al mediodía se llevaba. Era de Candelaria los Ollinica, los dueños. Eran ellos un colectivito verde. Y bueno, ahí en la esquina de frente que le digo el bar de Tono Alegre, ahí bien al medio nomás había un kiosco de material y ahí era la parada de colectivo. Ahí nomás todo parado. Y el STPA le decían, es el colectivo todo de madera, unos amarillitos que venían del interior. Y después vinieron los Singer y esos. Sí, después eso ya. El balneario era acá hasta allá, era muy lindo el balneario. Inclusive yo tuve un tiempo ¿cómo se dice? La cantina y eso ahí, y hicieron ahí donde sacaron el puente viejo, sobre la base que quedó, hicieron una confitería, se llamaba Loquinagua, ahí. Ahí entonces estaba el balneario, pues estaba la confitería ahí arriba. No, y íbamos nomás, como yo tenía la concesionaria, ahí a la noche nomás hacían un rato música, de día más era de día porque de noche ya iban a caer en el agua todo duro. Mamerto Gatti.
y después de ahí le ganó Pituco Suárez. Está Mamerto, pues está Ramón, y después le ganó Pituco Suárez. Pero entre uno y otro pasaron como 10 años, Sí, porque hubo golpe militar y todo eso. sí, y ahí yo estuve junto con Pituco Suárez, entré de concejal, y de concejal pasé a secretario de las públicas, de ahí pasé en el mandato de él a secretario tesorero, y después él se enfermó y quedé intendente interino. Estuve 8 meses intendente interino, ahí vino las elecciones de vuelta y ahí que ganó Ripoll, ahí siguió Ripoll hasta. ¿Qué se acuerda de su época de intendente interino? Y no, nada, se hacía lo que se podía agarpar, era así, muy chiquito, no había nada, muy pocas cosas hacía. Así que, y entonces se hacía lo que se podía, no había máquina, había, creo que una motoniveladora y un tractor que manejaba en aquel tiempo un señor, ¿no? Y sí, se arreglaba las calles, era con un tractor que se estiraba y con una, como una motoniveladora bien decir, pero de arrastre, con manija, así se le daba la manija para bajar las cuchillas y arreglar las calles. Se estiraba con un tractor, los primeros se estiraba con caballos, un par de mulas que tenía, y después de ahí vino el tractor, tenía, y ahí se estiraba con ese. Hacía. La época en la que usted fue concejal era después del 83. Sí, en el 83, 82 era. Ahí. Bueno, épocas que también había mucha actividad política, ¿no? Era intensa, pese a que era chico, pueblo chico, infierno grande, dicen, ¿no? Sí, 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 en ese tiempo sí, siempre fue la contra, fue los radicales nomás. Siempre siguieron a la gente de Gatti, el hermano y eso todo. Y después está la parte de Pituco, que está, pues siguió los Ripoll, todo, la línea del peronismo. Ya, yo trabajé acá en la municipalidad, me jubilé. Con Pituco Suárez empecé la política porque a los 18 sí, o 20 me fui al servicio militar y allá volví, ya quise ingresar en guardia cárcel, hice todos los papeles, porque antes te daban solo la libreta de buena conducta, con ese no había nada. Y después hice para Guayacasi y para Gendarmería. Y bueno, la cuestión que después Pituco me dice, ¿por qué no me acompañábamos a hacer política acá? Así? Y bueno, vamos, seguimos, ¿viste? Y después ganó y entré a concejal y justo me vino el llamado para Gendarmería y me vino el llamado para Guayacasi. Y no seguí eso y seguí en la política, Hasta que estuve acá, hasta con Ripoll, con el viejo estuve mucho tiempo y después ahora que ganó Roda, ahí seguí porque no me podían largar ahí y bueno, y ahí me jubilé. Pues de ahí yo trabajaba en la fruta acá y de ahí en ese tiempo había todo naranja acá. Se descargaba del interior, venía a descargar en el suelo, del suelo con canasto cargada en los vagones de trenes. Se hacía reja de tacuara para poner en el frente de la puerta y se le cargaba en granel. Y ahí se llevaba a Buenos Aires. Y ahí yo trabajaba. Y de ahí después me fui a Río Negro a trabajar en la manzana. Empezaba la pera en enero y fue en febrero, marzo ya íbamos a Río Negro a trabajar en la manzana. Y ahí estábamos 3 meses y de allá veníamos con un poquito de plata ya. Pero se ve que viste todo. Pero mi papá sí que venía al mes, por ahí se iba para el interior y volvía. ¿Sí? Y yo tenía que salir a rebuscarme porque salía a juntar naranjas, íbamos, vendíamos a Posada
y de ahí volvía a la tarde y tenía que mi mamá hacía pastel, empanadas y salía a vender. Había Claro. mucho movimiento, todo, cualquier muchachito tenía plata porque descargaban los camiones, los choferes le daban. eh, ¿sí? Y Pituco Suárez era muy, estoy así, para la gente pobre, era muy humilde, le daba lo que él tenía, le daba. Muy, y le querían mucho, imagínate, ganó 2 veces. ¿Sí? Y bueno, como éramos vecinos ahí, porque nosotros vivíamos en la esquina que compró mi papá cuando le indemnizaron de la estancia de Núñez. Antes compró ahí la esquina, era una unidad básica de los, pero ya era de los Benítez. Y ahí compró mi papá eso ahí. Era una unidad básica, una casa de madera amarilla, me acuerdo. Bien ahí en la esquina donde que está ahora, que estaba, viste, el Vampiro. verdulero ahí que estaban ahí. Vampiro. Ahí era. Sí. Y ahí, como éramos vecinos de Pituco Suárez, que vivía hacia al frente, y ahí y trabajamos en la fruta antes, porque él era frutero antes de ser político a fondo. Después tenían un galpón que se pillaba naranja con Ceferino, Huecho y Pituco, hijo Suárez, que hace poco murió. Eran todos ellos fruteros primero. Y después Copiadores. Sí, acopiaba naranja y sí, eso. sí, sí. Y se pillaban y mandaban a Buenos Aires. En las Y- máquinas con... Sí, sí, sí. ¿Y no era carnicero él también? ¿Quién? Eh, Pituco no. ¿No? Vendía chura, no. Vendía chura, lo último vendía chura. Pero me cuentan que también la señora se dedicaba Y sí, a vender la chura, sí, porque él estaba mal, repartía chura por todos lados, grande. En aquel tiempo estaba de los Raicales, barrio Arrachea, que estaba de gobernador. El gobierno, él, mira, bastante bien, siguió muy bien, hizo todo lo que se podía, porque era chico, como yo le dije, pero algo se hizo muchas cosas. Cantarillas, ya por Santa Inés se hizo los puentes, y así, de a poco. Cuando él se enfermó, viste que él no existía y yo estaba de intendente interino, entonces le apuraban para que él venga a tomar su cargo, pero todavía no podía tomar. Entonces se largó a las elecciones así y, salí yo dentro de interino, el maestro de Santa Inés, Lenken. Lenque, ahí está. Quedó Lenque y después se hizo otra vez las elecciones y que ahí ganó Ripoll hasta que... con Y lo era que porque estaba enfermo nomás, eso nomás, y como no asistía a ocupar el puesto, seguro le empezaron a querer sacar así. pero usted no era el primer concejal. No, don Ramos el primer concejal, yo era el segundo, y como don Ramos no aceptó, quedó intendente interino, tuve que quedar yo. ¿Y se acuerda qué presupuesto manejaba en ese entonces la municipalidad o no? No me acuerdo nada. En el tiempo el secretario tesorero era algo de don Salman, parece algo así. Y después el que dominaba todo ahí, el que jefe era este, que jefe de los jueces, ¿cómo es? Piñeiro. Piñeiro era el doctor Piñeiro era como el de la municipalidad, Asesor. sí, el abogado de la municipalidad. Me cuentan también algunos vecinos que ya Ripoll era bastante inquieto y le hacía la contra a Pituco. Sí, sí, ese sí. ¿Puede contarme de eso? Eso casi no, nada más que ellos eran, después de los radicales y estaba Pituco, ellos estaban por el mismo peronismo, pero era él, nada más que él otro candidato contra Pituco. Pero Pituco siempre le ganó.
Después que falleció Pituco recién pudieron llegar al poder. Porque me hablaban mucho de usted como que era, como había sido casi el intendente entonces. Sí, estuve así 8 meses más o menos interino. Y- Y después como Pituco, viste, falleció, tuvo que venir el, como el interino, que entró Lenque, y ahí, cuando estaba Lenque, pues siguió la política, y ahí ganó los Ripoll y siguieron. ¿Por qué se fue con Ripoll después usted? Y no, y como siempre la línea del peronismo, estaba juntos y siguió por el peronismo, y entonces juntos estábamos ahí siempre. En ese tiempo estaba el matadero viejo allá abajo, donde que el barrio La Tablada, ahí se carneaba y se traía los animales en jardinera. Un Poligodoy tenía la carnicería en la esquina, ahí donde está Cacho Orduñez. Era un Poligodoy, el carnicero. Hacía el reparto de carne en canasto, hacía un petizo. El matadero era un galpón de 2 aguas, con 2 aparejos, piso al medio y ahí era un corral, le dicen grande, un piquete, se traían los animales. En aquel tiempo ya 24 horas tenía que traer antes de matar. Y ahí se le traía, se le metía en el brete, ahí le mataban y se cuereaba todo ahí. En ese tiempo eran 2 carniceros, un Poligo 2 y otro señor y nada más. Se cargaban jardineras. Y en ese tiempo no había sierra, no había nada, todo a serrucho. A serrucho nomás, de las 4 de la mañana a las 4:30 empezaba a picar todas las canillas de buen serrucho, picaba todo para las 9 a las 10 que abrí la carnicería, estaba todo picado. Y ya empezaba el reparto, porque antes hacía el reparto. Salía a caballo que allá don Juliano, eran los Seferino Suárez, todos. El reparto se repartía con un ganchito, no había bolsa, no había nada. ¿Qué bolsa? Nada, era un ganchito con la carne y se le dejaba a la casa. Venía ahí la cocinera, la dueña de casa y agarraba con el ganchito la carne. Ahora que está por hacer eso. Y bueno, la estancia de Santa Inés era todo de los Núñez. De los Núñez, y después el encargado general era Tiburcio Salazar. Eran peones ellos ahí, casi Núñez era casi todo casi toda la Ibiza de San Carlos Corrientes, todo hasta acá la esquina esta, como le dice, Barte, todo eso, todo Núñez. Acá arriba los Núñez también, todo arriba ya la estancia, todos los Núñez, para leyes, todo, casi todo era de Núñez. Después los Ley, los Ley era del padre Corradini. La madre de él era Ley. Y cargaba leña, ese trencito cargaba leña, hacían leña allá, primero sacaban con carro, con los burros, y 3 adelante y 3 atrás, 6, después salió el trencito. El trencito hacían leña allá y traían para los secaderos de los Núñez ahí a secar la hierba. Eran todos los tariferos y ahí con el trencito traían la leña.